Todos los días tomamos decisiones, es algo que hemos platicado todos los días. Algunas son conscientes, algunas son inconscientes, algunas son reflejo, pero todos los días estamos tomando decisiones. Y desde cierta perspectiva, hacemos en función de lo que es nuestra autoridad. Todos tenemos una autoridad, ¿sí? La definición por principio etimológico de autoridad viene de autor. La autoridad es el autor es el creador. Tú le llamas a una obra, si tú ves una escultura y preguntas quién la hizo, dices quién es el autor, y se entiende que ese autor es el creador, el que tomó ese pedazo de mármol y le dio forma y finalmente resultó algo que es lo que es. Pero el autor es el que es el que le fue dando forma. Lo mismo una pintura o un libro. Llega ese libro y la pregunta es el autor, y al reverso dice autor. Bueno, el autor es el creador, es el hacedor, es el que tomó esa hoja en blanco y escribió una historia, una novela, algún documental, documento, y lo escribe. Entonces, ¿quién es el autor de esto? Es quién hizo esto. Ese es el autor. Entonces, no lo tenemos asociado porque en nuestra cultura la autoridad es el violento, la autoridad es el que hace que las cosas sucedan, a veces incluso de manera imperante. Yo soy la autoridad aquí. Y bueno, una cosa es el que manda, una cosa es el que da órdenes, y otra cosa es el autor, la autoridad. En ese sentido, se habla de que Dios es autoridad, pero ha sido autoridad. Y si tú te vas al Génesis, a la narrativa, Él es el autor y creador de todas las cosas, y efectivamente es un autor. Todo lo que vemos a nuestro alrededor fue hecho o es consecuencia de lo que se hizo en un principio. Si yo veo un árbol, pues ese árbol no lo hizo Dios. Pero me viene desde la semilla y más atrás y más atrás y más atrás. Entonces, Él es autor. Y aquí es donde, bueno, Él es mi autoridad. Él es el que me está haciendo, o yo soy autoridad sobre mi familia, sobre mis hijos. Yo soy el que los está haciendo. En el tema de ser un autor, alguien que hace que suceda, de lo que no es, ahora es. Entonces, de ahí viene la pregunta: ¿quién es o qué es mi autoridad? Y una constante, y lo platicaba yo el domingo, una constante es que se deseche la autoridad, porque la autoridad no es atractiva, y yo lo compararía con una raíz, en un principio bíblico. La autoridad es algo que va a llegar a ser, es algo que va a llegar a ser, pero no es. No en el momento. Si tú ves una raíz, la raíz es de lo más poco atractivo que puedas ver, algo extraño, terroso, con olor a tierra, humedad tal vez, pero no ves los resultados. Tienes que sembrarlo y esperarte, y al tiempo vas a ver los frutos, pero no es. Y eso es, la autoridad es algo que está en proceso, que va a hacer, que va a llegar a suceder. Y te repito, una constante es desechar la autoridad. Normalmente los muchachos, a lo mejor a temprana edad se ve más que estén desechando la autoridad, hasta parece que es, oye, ese es justo lo contrario de lo que yo te digo que hagas. Todos los días tu trabajo es hacer lo contrario, hasta pensado en hacerte lo contrario para que hagas lo que desde un principio debiste haber hecho, a ver si sí funciona. Ya son trabalenguas. Pero es lo contrario. Yo te digo, te levantes, no te levantes. Si yo te digo que vayas, no vas. Los colaboradores, pues de pronto es igual. Oye, le digo que llegues a tiempo, no llegues a tiempo. Hasta parece que te estoy diciendo que llegues tarde, hombre, porque mira, te dije a las 8, no hay día que llegues. Oye, no manejes así, te vale. Oye, cuida el carro, te vale. Hay una tendencia a desechar. Algunos trabajadores es, oye, ¿por qué? ¿Qué te cuesta, hombre? Si yo no te vengo correteando, dale más despacito al carro. Oye, ¿qué te cuesta cerrar la llave? ¿Qué te cuesta apagar la luz? ¿Qué te cuesta? Pequeñas decisiones que dejan entrever la realidad de la rebeldía en el corazón. Buen día. Una rebeldía, dice la palabra de Dios, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Ahí está, todo el tiempo me acompaña la rebeldía. Todo el tiempo la rebeldía está conmigo. No me logró deshacer de la rebeldía. Todo el día diciendo, ¿qué hago? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? Si todo el tiempo tienes dos opciones, entonces todo el tiempo tienes a la rebeldía contigo. Si todo el tiempo tengo que preguntarme qué hago, si en el día a día me tengo que preguntar qué hago, si tengo dos opciones,
Pues entonces una de ellas es rebeldía. Bueno, salvo que lleguemos a lo que alguna vez vimos, entre lo bueno y lo mejor, lo bueno y lo mejor. Pero cuando es, voy o no voy, me levanto o no me levanto, estudio o no estudio, lo ayudo o no lo ayudo, lo abrazo o no lo abrazo, le escucho o no le escucho, le pido perdón o no le pido perdón. O sea, toda esa dualidad, esas dos opciones, pues espérame, uno es autoridad, esto es, uno te construye y el otro te destruye. La diferencia es que las buenas decisiones, la mayoría de las buenas decisiones no dan fruto en el instante. Si tú vas a ir bien, perdón, difícilmente vas a ver instantáneamente el resultado de las buenas acciones. Y es más, las buenas decisiones normalmente no son satisfactorias. Te voy a ir a ver al médico y no vas con satisfacción. Y sales con, pues no voy con satisfacción. Ese primer día de ejercicio, ese primer día de dieta, ese primer día de levantarte temprano, ese primer día normalmente no produce satisfacción. En cambio, la contraparte, las malas decisiones tienden a ser muy placenteras en el instante. E instantáneamente es un placer inmediato. Le contesté al mensaje y sentí que no me volteó a ver y le dije adiós y le hablé y no me pedí el platote y normalmente las malas decisiones. Entonces, en esa realidad del desechar, viene una expresión que se da antes de la llegada del Señor Jesús. A Isaías se le ha llamado el quinto evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. En el canon que conocemos de la palabra de Dios o que reconocemos. Pero uno de las expresiones, un libro que habla del Señor Jesús como si lo hubiera visto, como si hubiera estado ahí, es Isaías, un profeta. Creo, no me acuerdo, son 600 años aproximadamente antes de la llegada del Señor Jesús, donde se habló y se dijo algo que había de pasar, que pues, se le llama como palabra profética. Palabra profética, una palabra profética. Una palabra profética, algo que se dice a tiempo. La palabra profética es el mensaje que llega de parte de Dios a tiempo. Uno de los nombres, y no es que me desvíe, pero uno de los nombres con el que se conoce el Espíritu Santo es Consolador. Es uno de los nombres, normalmente de los más usados, el Consolador, el Consolador. Y yo había hecho un cuestionamiento, y pues es que ¿cuándo ocupo un Consolador? Cuando algo pasó. ¿Cuándo ocupo consuelo? Cuando algo sucede. Y no puede llegar antes de que eso suceda, y así no ocupo que me consuelen. Bueno, sí, no es el único nombre, a lo mejor es el que más utilizamos, pero hay otros nombres: asesor, consejero. Y entonces en el asesoramiento y en el consejo no ocurre y no voy a ocupar consuelo. No tengo por qué vivir una relación con Dios enmarcada en el consuelo. Mi relación con Dios está centrada en que me esté consuele y consuele y consuele. Y yo agradezco a Dios que todos los días me consuela. Y no habrá forma de que te relaciones con Él como consejero para que no tenga que consolarte, que no cierres tus días con consuelo, que cierres tus días con celebración. Sí, ahorita lo leímos: la sabiduría clama en las calles y da su voz. Y el que la atiende, pues es librado. El que no la atiende, pues bueno, si no te relacionas con un Dios que sea tu autoridad, que sea tu autor, te termina relacionando con un Dios que es tu ayudador o que es tu consolador. Decía en la poesía del Chavo del Ocho: y vuelve el perro arrepentido con el hocico torcido y el rabo entre las patas. Pero puede ser antes. Bueno, les decía, esa palabra profética, esa palabra que se da años antes y que a lo mejor suena a vaticinar el futuro. No es vaticinar el futuro, no es adivinar el futuro, porque Dios no es un adivinador. Una cosa es adivinar y otra cosa es saber. Y como papás no adivinamos el futuro, pero sabemos. Y esto es, cuando tú vas con el muchacho o vas con el nieto y no te subas ahí, te vas a caer. No estás adivinando el futuro, sabes que está tomando una decisión riesgosa y que las decisiones riesgosas los ponen en una mala situación. Eso es guardando la proporción. Es una palabra profética. No, hombre, no emprendes esa empresa. No, hombre, no hagas eso. No te relaciones con esa persona. Salte de ahí. No manejes de esa manera. No le estás deseando el mal. No estás adivinando el mal, pero sabes que son malas decisiones que los van a llevar a malas consecuencias tarde o temprano. La ley de Murphy, lo que puede pasar, va a pasar. La palabra profética está muy presente. Se da esta expresión 600 años antes y dice Isaías: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Bueno, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Porque ocupo que me creas para que entonces tomes decisión. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es muy poético Isaías. O sea, ¿quién me cree? De los que han recibido la intervención de Dios, los que han visto la poderosa mano de Dios. Y
¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A quién ha rescatado el Señor? Esos que han rescatado, han sido rescatados y que sin embargo siguen sin creer. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha visto el poderoso brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no le estimamos. 600 años antes de que llegara, dijo: pues va a llegar y no les va a llamar la atención, va a ser despreciado, desechado, menospreciado, no le van a estimar. Ese dicho, uno de los sentimientos más importantes de una relación es la estima. Yo lo pongo por encima del amor. Desde hace mucho en consejería familiar o matrimonial, espérame, un matrimonio no se acaba cuando se acaba el amor. Puede haber amor y el matrimonio se acaba. Un matrimonio se arruina cuando no hay estima. La capacidad de reconocer el valor, estimar, reconocer el valor de algo. Bueno, no estimaron al Señor Jesús. Pues a lo mejor lo amaban, o disfrutaban su compañía, disfrutaban sus enseñanzas, seguramente disfrutaban sus milagros, pero no le estimaban. Despreciado, desechado, menospreciado. Y esa es la constante, desechar la autoridad. ¿Quién ha creído? ¿Quién va a creer? ¿Quién quiere creer en lo que no se ve? Porque no ves la consecuencia de la disciplina, no en el instante. Eso es la palabra de Dios. Ninguna disciplina al principio es motivo de gozo. No lo es, ni de resultados. No, hombre, fui a trabajar y no me pagaron. Es que se paga a los 7 días, o se paga a los 15 días, o se paga al mes. Empecé un negocio y no vi nada. Es que lo vas empezando. Hasta donde entiendo, los negocios rara vez, difícilmente te van a dar una ganancia en las primeras 2 horas. O sea, acabo de poner un negocio y no me ha funcionado, lo voy a cerrar. Es que entiende que son años. Y de la misma manera, la intervención de Dios y los resultados de la intervención de Dios en nuestra vida a veces son años. Alguien cometió el error de hablarnos del Dios del just in time, del Dios de la lámpara maravillosa. No sé, trasladamos esa historia, pues no es historia, ese mito del genio de la lámpara maravillosa y lo trasladamos para acá. Yo he visto gentes que frotan la Biblia. Sí he visto, Yo sí, no. Sí he visto gente que trae la Biblia. Señor, yo te pido que... No va a salir nada de allí. Solo es la palabra de Dios, no la minimizo, pero tampoco la voy a poner por encima. Hay elementos que son sagrados y los respetamos porque son recordatorios. Hay figuras que son recordatorios ejemplares que nos deben de despertar la fe en nosotros, pero no lo van a hacer por nosotros. Pero como que son los bats. ¿Quién ha creído? ¿Quién cree? ¿Quién cree? Dice ahí, le veremos como renuevo, como raíz de tierra seca. Y a veces no pensamos en un Dios, el Dios de las montañas. Sí, pero mira, antes de ser montaña fue raíz. Antes de ser, dice, el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Antes de ser sombra del Omnipotente, fue raíz de tierra seca. Una raíz que pisotearon, una raíz que le hicieron un lado, una raíz que no cuidaron. Porque la palabra llegó, la disciplina llegó. ¿Fue raíz que creció o fue raíz que desechaste? Entonces, las intervenciones de Dios son como raíces de tierra seca. Las manifestaciones de Dios, y yo sé que suena tan poco atractivo y tan malísimo para la mercadotecnia que te diga, es que la expresión, intervención de Dios en tu vida es como una raíz de tierra seca, que tomas, siembras y dejas crecer o dejas pasar. Es eso. Es bonito las historias del polvo de oro y las historias de los bares que se abren y las historias del aceite en las manos, y son bonitas y están allí y seguramente tienen su razón de ser, pero en lo cotidiano, en lo ordinario, lo vas a ver sin atractivo, porque la disciplina no es atractiva. Y entonces la constante fue esa. 600 años antes dijeron, lo van a desechar. Y hoy lo que vemos, lo siguen desechando. No es la primera vez. Y Samuel, profeta Samuel, capítulo 8, un parteaguas, y yo he hablado o lo valoro como la permisión de Dios. Una cosa es la voluntad divina de Dios, por así me estoy extendiendo, la voluntad divina de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad divina,
lo que Dios quiere que suceda. La voluntad permisiva, pues dale, dale. Mamá, ¿me dejas ir? No. Mamá, ¿me dejas ir? No. Mamá, vete. Mi mamá me dejó ir. Me te permitió. Haz lo que quieras. La voluntad divina o la voluntad permisiva. Te vas a la Biblia y vas a ver que hubo un momento de teocracia. La teocracia, el gobierno de Dios a través de jueces, el gobierno de Dios a través de algunos profetas, la intervención de Dios, la construcción del individuo por Dios a través de los hombres de Dios. Como tenemos la democracia. Hubo un momento que hubo una teocracia. Y hay una transición, y la hemos platicado, la transición de la teocracia a la monarquía. Pero esa transición es una permisión. Aconteció que habiendo Samuel, era el profeta, el sacerdote, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y su nombre el segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las demás naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que he hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Están desechando, se repite la palabra, desechando a Dios, el pueblo de Dios. Como los hijos desechan a los padres, como los hijos desechan el consejo de los padres, o desechamos el consejo, o como nosotros desechamos el consejo de la esposa. No te juntes con él, no le hagas caso, no lo contrates, ya despídelo. Juan, y sal de aquí. O sea, porque desechamos a veces el consejo. La Biblia dice que es ayuda idónea. ¿Tú qué vas a saber, hombre? Tú ni estás en esto. Las tortillas diarias. No, me han desechado a mí. Y espérame, a mí lo que Dios permite que lo desechen. He escuchado a gente que con una... Dios no va a permitir que te equivoques. No, hombre, Dios permite muchas cosas. Claro que lo permite, ¿sí? Dios no va a dejar que te equivoques. No, hombre. Cuando David tomó la decisión de ver lo que no debía ver, Dios lo dejó. O sea, ¿por qué Dios no intervino? No, es que Dios ya intervino. Tenemos una idea de una autoridad. Espérame, autoridad no es gritar, autoridad no es sacar el cinto, autoridad no es amenazar, autoridad es darle por ahí. Jamás he visto un anuncio que diga curva peligrosa y que se vaya moviendo detrás de mi carro. Yo voy en carretera, curva peligrosa, y que el anuncio, ¡y no me hizo caso! Ponte otro. Ya dije curva peligrosa y ya lo viste. De ti depende reducir y bajarle. Dios ya dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y honra a tu padre, 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 y a tu madre. Si soy autoridad con una vez basta. Si no soy autoridad, no. Si lo tengo que decir 3, 4, 5 veces, no soy autoridad. Vaya, soy autoridad, pero no me reconozco como autoridad. Óyelos en todo lo que te digan. Me están desechando a mí. Un Dios que permite ser desechado. Un Señor Jesús que permite ser desechado. Porque pudiera imponerse, ¿eh? Jesús dijo: oye, tengo el poder para bajarme de la cruz, tengo poder para poner mi vida y para quitarla, y decido ponerla. O sea, no confundas la permisión con debilidad. Dios no es débil, pero lo permite. Me están desechando a mí. Me están desechando. Y si me desechas, debe las consecuencias.
Y ahí es donde cotidianamente tenemos la oportunidad de confirmar la autoridad de Dios sobre nuestra vida o desecharla. Y no habla de nosotros, no, yo soy testigo de cómo hemos mantenido, pero a los que están, decirles, oye, no deseches la autoridad de Dios, no deseches a Dios. La gente no piensa que esté desechando a Dios. Ellos no saben, estamos desechando a Dios, a lo mejor sí, estoy desechando a Dios. No están desechando a Dios, nada más están tomando otra mejor decisión. Y es que hay algo, la soncera no duele. Pegarte en el dedito en la esquina duele, mucho, ¿sí? Voltear la tortilla y quemarte duele. ¿Sí? Mi hijo agarra las pinzas para voltear la tortilla. Sí, hombre, ¿por qué haces así? Sí, así, no se quiere quemar. Ya, mire cómo en esto no, ya. Bien que te quieres quemar ahí. La soncera no duele. Puedes estar tomando la peor de las decisiones de tu vida y no darte cuenta. Pues, ay, me dolió aquí. Se me hace que estoy tomando una mala decisión. Ay, me dolió acá. Se me hace que eso no está bien. No existe. El único indicador que tenemos de estar tomando una buena o mala decisión es filtrarlo a través de la palabra de Dios. Si dice honra a tu padre y a tu madre y en mi decisión no la estoy honrando, es una mala decisión. Si yo dice que ames a tu mujer como vaso más frágil y lo que estoy haciendo no tiene que ver con amar a mi mujer, entonces es una mala decisión. Tan simple como eso. ¿Esto qué? ¿Honra a Dios? No. Todo lo tengo que hacer en lo oscurito. Entonces no. Todo lo que hago se puede hacer. Si lo que hago aquí lo puedo hacer a la luz, pues entonces está bien. Malos reyes. La historia después de eso, la historia aquí inició, danos un rey para hacer como las demás naciones. Ándale, no quiere ser como tú, quiero ser como son otros. Es un tema de identidad, incluso mi identidad. Hemos puesto muchos nombres. Esto, ¿qué hijos de Dios, hombre? ¿Por qué hijos? Porque el hijo debiera reconocer la autoridad de su padre. Buen día. Un Dios que permite ser desechado. Y entonces yo tengo que vivir con esa constante. Dios me puede permitir hacerlo a un lado. Yo pudiera estar haciendo a un lado a Dios a través de mis malas decisiones y no darme cuenta. Agarré para donde no era, le di para donde no era y terminé donde no debí terminar. Dice que a Samuel no le agradó a Samuel que le pidiera, no le agradó que el pueblo se equivocara, y la respuesta de Dios es: óyelos en todo lo que te pidan, dales lo que te piden, hácelos, porque Dios es permisivo y Dios permite que lo desechen, y Dios permite que desechemos a los que nos aman, que desechemos a los que nos cuidan, que desechemos lo bueno. Dios lo permite, y que hagamos lo que tenemos en nuestra mente. Hacemos lo que nos dicta nuestro corazón. Tenemos que ser fieles a los es que tengo que ser fiel a mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces al final es un riesgo. Hubo un pueblo en la época de los reyes que desechó la teocracia y le dio la bienvenida a la monarquía, y hubo malísimos reyes, malos reyes. Y hubo un pueblo que dijo: te van a desechar, despreciado, desechado, varón de dolores y experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, no lo quiero ver. Cuando hacíamos una tarugada no queríamos ver, mi mamá nos echaba unos ojos de donde estaba. Con los puros ojos ya sabíamos lo que... Sí, por eso, a veces con los puros ojos, por eso escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado, no lo estima. Nada más eso. No desechar la autoridad de Dios, porque Dios permite ser desechado. Todopoderoso, toda grandeza, crear el cielo y la tierra, y se hace un lado. Como a veces nos hacemos un lado nosotros con nuestros hijos. No dejar la autoridad y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que no dejen la autoridad, que pueden estar dejando la autoridad y no darse cuenta que están tomando la peor de las decisiones, y estar tomando la mejor de las decisiones y no sentir nada. Tomaste la mejor decisión y no sentí nada. No, porque nunca se trató de sentir
ni bonito, ni feo. Se trató de hacer lo que Dios, a través de su palabra, a través de pastores, maestros, sacerdotes, nos han enseñado a hacer. Y confiar que las raíces pueden llegar a dar mucho fruto, mucha sombra, mucho sustento cuando no se desechan. Se los dejo ahí de reflexión.